¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en una semana complicada, difícil en materia informativa por diferentes frentes, desde este doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, las protestas, por supuesto, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las decisiones de los Estados Unidos de literal convertir a su frontera con México en bases militares. En fin, diversos temas, por supuesto, que han ocupado la agenda de este país a nivel nacional e internacional. En esta ocasión vamos a centrarnos en este diálogo, en estas diferencias, en esta serie de movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta Claudia Sheinbaum, en fin, y para ello se encuentran con nosotros, por supuesto, mi querido Ricardo Valderas. Ricky, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de estar en este espacio con ustedes como cada sábado. Un abrazo a nuestra audiencia. Y cabe nada más mencionar una cosa, porque me reclamaron Ah, las canijo. y los fans del señor Ricardo Valderas que le doy prioridad a Federico Bonazo. Me dicen que siempre abre Federico Bonazo y eso es mentira, pero bueno, para que es que a Bueno, Bonazo siempre lo pones que abrió. Eso es mentira, voy uno y uno, pero aquí está la muestra de que vamos uno y uno. Fede Bonazo, ¿cómo estás? Un gustazo saludarlos. Ricky, Jesús, semana súper complicada para el gobierno de México. Totalmente por muchos lados, querido. Pues comencemos con mi querido Ricardo Valderas, efectivamente. Y la primera pregunta que yo te haría, Ricardo, en ese sentido es, ¿cómo leemos esta relación entre la CENTE y la cuarta transformación en todo este escenario? ¿Cómo entendemos también la movilización de la CENTE? Hay gente que dice, es que ahora con la 4T se han puesto más intensos. Perdón que meta mi cuchara, yo siempre he visto a la CENTE con sus movilizaciones, con su intensidad, con su forma, sea panista, priista, ahora morenista el gobierno. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos todo esto que ha derivado en una protesta como la que vimos el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? considero que las personas que nos dedicamos a la comunicación hemos hecho un mal trabajo de la difusión de la construcción del sector educativo. Primordialmente porque todavía existen muchas personas que confunden el SNTE con la CENTE, porque pues no fueron a la primaria seguramente algunos y no dividen la S de la C. Pero bueno, más allá de cualquier otra historia, la CENTE es un organismo que se descentraliza de la SNTE, que es, digamos, una opción política que surge en 1979 con López Portillo, si mi memoria no me falla, en oposición al SNT, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en ese entonces se estaba tratando de expulsar al que fuera el director del CENTE por mal uso de sus funciones públicas y principalmente todos los profesores del sur del país construyeron con base justo en una estructura política de izquierda, crítica y rebelde, ahora sí, lo que conocemos como la CENTE. La CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación. Esta, digamos, segunda afiliación nace por la necesidad de emancipar al Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, de los poderes políticos. Recordemos que históricamente se había jugado y se juega con el partido hegemónico en el poder. Dicho sea de paso, hoy en día se sigue jugando así. Alfonso Cepeda frente al CENTE, quien votó a favor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y la reforma del ISSSTE del 2007. Bueno, es un priista ahora vestido de guinda. Él no milita hasta Morena hasta febrero de 2022. Y bueno, más allá de cualquier cosa, su trayectoria, bueno, principalmente él deja de dar clases en 1983, el actual director de este sindicato. Y entonces hay dos aristas que hay que analizar. Una, la propia confrontación de la CENTE con el CENTE por discusiones políticas. La CENTE, este movimiento que fue amedrentado por el Estado, en donde asesinaron a profesores y que da pie a la matanza de Nochistlán. Bueno, toda esta construcción ideológica que sostiene las normales rurales,
que construye una identidad social, es decir, una izquierda que no es izquierda por ganar votos, sino por defender el territorio, la educación libre, el libre paso, la libertad de opinión y sobre todo la crítica, porque es un movimiento abiertamente crítico. Bueno, evidentemente tendrá sus confrontaciones con el status quo de la educación del país, es decir, el CENTE. Dicho ya esto, es decir, las confrontaciones que hay dentro de los dos sindicatos, uno por Charro, que por cierto el actual director, Alfonso Cepeda, es característica e históricamente charro, un hombre charro, su trabajo, él deja de dar clases justo para entrar al puesto como secretario del Trabajo de Conflictos a nivel superior de la 38, de la sección 38. Hasta el momento, la CENTE sigue siendo el sindicato dentro más poderoso dentro del sistema educativo, o más grande, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el otro sindicato no es pequeño, cuenta con 33 secciones y 500,000 trabajadores. Lo que sigue, además de la disputa entre estos dos sindicatos, el Charro, el que siempre ha estado con el PRI, el CENTE del Bester Gordillo, que es al cual Andrés Manuel López Obrador le pide apoyo para que negocie con la CENTE, es decir, con la Coordinadora Nacional, vamos a decirle Coordinadora Nacional y Sindicato Nacional, para no confundirnos. Bueno les prometen a la Coordinadora Nacional dar paso atrás a la reforma del ISSSTE. Entre otras cosas, se había negociado lo de la evaluación, lo de la evaluación se logró conseguir y yo considero que a eso se refiere Claudia Sheinbaum con que se le ha dado mucho. El problema con esta respuesta para mí es que pues se quedaron muy cortos porque esa no es la promesa y están en desacato de los acuerdos y por eso tenemos manifestaciones, porque han tenido ya 7 años de poder y no han cumplido su palabra. Me parece una falta de respeto que la presidenta no esté en estas negociaciones. Me parece grave que se niegue a presentarse públicamente con el sindicato y también habrá que considerar el otro aspecto que ya es el mediático, el cómo la Coordinadora Nacional ha sufrido históricamente de represión, de difamación, por ser un corazón del pensamiento crítico, analítico y marxista. Hay que decirlo abiertamente, es gente muy preparada, es gente muy docta, es gente que se coordina entre sí para lograr principalmente acceder a derechos laborales. Entonces, si bien es cierto que los pliegos petitorios son enormes, desde mi perspectiva, la reacción de la Coordinadora Nacional está totalmente apegada al incumplimiento de un acuerdo político. Y aquí lo que pasa es que, honestamente, Claudia Sheinbaum no quiere salir a decir que se prometió algo que se beneficia a la hacienda pública, es decir, que se prometió algo que la hacienda pública necesita solidificarse en términos de accesibilidad. Y entonces, si lo que queremos es que las pensiones de los trabajadores de la educación permanezcan en un estado de compraventa bajo los esquemas que se han considerado desde siempre, es decir, durante el periodo neoliberal, lo que exige la Coordinadora Nacional es una jubilación digna y equitativa para todos, es decir, que se les dé sus propias herramientas. Esto no se puede hacer con los términos que quiere Claudia. ¿Por qué? Porque ella dice que la jubilación para el bienestar va a ser mejor. No hay una sola prueba de esto. No es el compromiso que hicieron con la Coordinadora Nacional. Y se está evadiendo una realidad que es que la reforma educativa beneficia a la hacienda pública en términos de liquidez, no en términos de derechos humanos. Es totalmente violatoria y no debió haber pasado nunca. Claro que como estamos hablando de más de 500,000 trabajadores, las pensiones de más de 500,000 trabajadores, estamos hablando de miles de millones de pesos. Y esto lo puede gestionar el Estado o lo pueden gestionar los propios sindicatos, lo pueden gestionar los bancos. Lo que se está peleando aquí es una rearticulación, pero el gobierno de Morena quiere llevarse ese dinero para su construcción de los esquemas del bienestar, que no está mal.
pero otra vez no es lo que se le prometió a la base docente. Y entonces, si ella da marcha atrás, tiene que haber un registro de la hacienda pública. Y si hay un nuevo registro de la hacienda pública, muy probablemente los programas del bienestar no puedan subsistir porque sí se está utilizando pensiones para un montón de cosas, desde infraestructura hasta pago de salarios. ¿Por qué? Porque las pensiones luego juegan en la bolsa y atraen más activos. Esto hace que puedan, como no se van a utilizar en lo inmediato, a tener acceso a herramientas crediticias en donde, bueno, como todo el tiempo la gente está invirtiendo su dinero en el futuro, se supone que la hacienda pública siempre va a tener acceso a este recurso. Eso es lo que les está negando la presidenta de la República a los trabajadores de la educación adscritos a estas 33 secciones y más de 500,000 profesores. Lo que se está exigiendo es que la presidenta asista a las reuniones porque no ha querido asistir y en cambio llevan a este priista vestido de guinda y a Mario Delgado a las negociaciones que podrán, por más de alto nivel, si tienes a un charro y a un político de la talla de Mario, bueno, serán negociaciones complejas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere ir? ¿Por qué no puede salir a decir que López Obrador se equivocó? Y le va a costar mucho trabajo reconocerlo, no puede pararse enfrente del sector educativo. Entonces estamos frente a un tema que es verdaderamente complejo, que cada parte tendrá, porque además también hay que ser honestos, la promesa de eliminar o de restablecer la reforma educativa fue de López Obrador, quien incumplió fue López Obrador. Es una herencia que ahora le toca gestionar a Claudia Sheinbaum y habrá que ver qué habilidad tiene para estos procesos de negociación. Desde mi perspectiva, lo está haciendo muy mal. Quedó Fede Bonaz, gracias, Ricky. Quedó Fede Bonazo, ¿cuál es tu primer saque? Bueno, primero, reconocimiento a la síntesis magistral y profunda que acaba de hacer Rick. Dejó muy poco espacio para especulaciones de índole histórica, de lo que significa la gente como expresión espontánea y genuina de, de ciertos sectores muy olvidados del país, muy marginados, que se han agrupado con una combatividad histórica desde su fundación hasta ahora, desarmando en esta síntesis, Ricardo, varias de las estigmatizaciones que en últimas horas se está haciendo sobre el magisterio democrático. Una de ellas es que ahora sí tienen el valor de hacer cosas, como saben que no van a ser reprimidos, que no tuvieron en otro momento. Eso es absolutamente falso. Tomaron el Zócalo, tuvieron el coraje de hacer la gran movilización en Oaxaca que acabó con los 8 muertos de Nochitlán, algo que no olvidaremos nunca y algo que esperemos, por supuesto, no se repita jamás en un gobierno que se llama a sí mismo de izquierda como es la 4T. Yo tengo la convicción, la seguridad de que no van a ser reprimidos por parte del gobierno federal. Lo que me preocupa es cierta estigmatización que se hace mediáticamente y que programas como el tuyo mismo, Jesús, yo vi la entrevista que le hiciste a Raúl Romero, ayudan mucho a desarmar esa estigmatización. Este programa que estamos teniendo ahora con Ricardo, que evidentemente es un conocedor muy amplio del tema, o sea, es un especialista, digamos, en el tema y me imagino, intuyo que tiene que ver algo también su origen y su vida personal en el conocimiento profundo que tiene del tema. Yo, antes de seguir opinando, quiero decir algo que creo que es importante. No soy nadie para juzgar en valores al Magisterio Democrático, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nadie. O sea, yo voy a intentar hacer un análisis siempre animado por esta idea de que en Izquierdolandia, en el sueño utópico de las izquierdas, me gustaría mucho ver que no hay tanta animadversión entre un movimiento de reclamos muy genuinos, como es el de la gente, con un gobierno que sin duda ha invertido en planes sociales y tiene un perfil de izquierda y de preocupación social como no ha tenido ninguno, exceptuando el mismo primer paso de la 4T con López Obrador, es decir, el incremento en planes sociales y sobre todo el incremento en la efectividad de los planes, cómo derivan ahora directamente en beneficio concreto para las familias mexicanas a través de una serie de dispositivos que antes tenían un carácter muy clientelar cuando los manejaba el PRI
incluso Peña Nieto, que hizo su inversión social importante en los números, pero cuando ves en lo concreto cómo se materializó ese número presupuestal y con los desvíos que hubo a través de la secretaría correspondiente, pues nos damos cuenta de que hubo una traición más del último estertor priista, que de popular tenía nada más un eco que se tenía que remontar mucho más atrás en el siglo XX. Entonces, desde cierto sentimiento utópico, me gustaría poder reflexionar sobre qué es lo que impide que haya tanto un timing político, un entendimiento de la gente de que quizás este no es el enemigo principal. Pero esto, ojo, lo vuelvo a decir yo, un güerito privilegiado sentado en mi escritorio, ¿eh? Hay que irse a las normales, hay que irse a las escuelas rurales donde los maestros son mucho más que maestros, ¿no? Mantienen cohesionadas las comunidades, sus esfuerzos exceden lo pedagógico, tienen que ver con cubrir los vacíos de un Estado que sigue ausente, por más que gobierne la 4T, o que desgobierne en algunos estados el proyecto llamado 4T. Pero me gustaría sentir la posibilidad de que las diferentes izquierdas que tiene México pudieran encontrar una concordia ante lo que sin duda me parece que es un enemigo común, que es el interés oligárquico de las clases dominantes, interés al cual la 4T ha desafiado poco, pero sí ha desafiado. Sin duda se ha invertido la matriz de la desigualdad. Cuando se hace una crítica de que este es un gobierno neoliberal, yo no concuerdo con esa crítica. Creo que hay esfuerzos notables que han arrojado resultados concretos de que la redistribución de la riqueza es no solo una retórica declarativa, sino que ha sido efectiva. Lo reconoce el Banco Mundial cuando habla de que han salido 9 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Lo reconoce el INEGI, el Coneval. Es decir, la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora con los gobiernos de la 4T es un hecho. Y es un hecho con todos los derechos que han subido a rango constitucional, laborales, que nos anima a pensar que este es un gobierno, el segundo paso de la 4T con Sheinbaum ahora, es un gobierno que intenta redistribuir la riqueza, intenta redignificar a la clase trabajadora, intenta pensar en los sectores marginados, sin oponer, eso es cierto, una batalla frontal y a fondo contra el statu quo de las clases dominantes, que siguen haciendo negocios al calor de la 4T, y tenemos un ejemplo con Slim, que juega más o menos a la empatía con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, pero luego se va a reunir con el embajador Johnson y con Eduardo Verástegui, que es la figura más, o una de las figuras que quieren ensalzar más en la derecha, para dar un golpe de provocación a la misma 4T. Cuando uno ve el entorno geopolítico, cuando uno ve el asedio de los Estados Unidos, cuando uno ve ciertos esfuerzos del gobierno realmente por comprender al magisterio, reunirse con él, intentar no reprimirlo, y a la vez ve qué sectores, porque tampoco se puede hablar de la CENTE como un bloque, ¿eh? Hay que entender que la CENTE son un conjunto de asambleas que tienen un carácter muy democrático, que se reúnen para revisar las medidas que van a tomar, y muchas veces pues no hay acuerdo absoluto, hay sectores de la CENTE que piensan una cosa, hay otros liderazgos que piensan otra. Eh, Ver que hay este desacuerdo que puede crecer, pues inquieta, molesta, preocupa, y uno intenta ponerse un poco en el lugar de las dos partes en conflicto, comprendiendo, parto yo de la idea de que este es un gobierno que tiene otra sensibilidad social. Ahora, va a tener que demostrarlo también en los hechos y en los números, y hay ciertos reclamos muy legítimos de la gente que tienen que ver, y con esto acabo esta intervención, tienen que ver con que este gobierno no quiere dar ciertas peleas a fondo, porque la excusa de que no alcanza el presupuesto es cierta en términos de números concretos, no alcanza el presupuesto, pero también no alcanza porque no se ha dado un combate mucho más profundo. Hola, seguimos. Sí, sabes, no sé qué pasó. Perdóname, te estás en un combate más profundo, Fede. Lo demás sí se grabó. Sí, 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 todo está. Nada más deja ver, Perfecto. ya está grabando. Ok, está ahí. Sí.
dar una pelea más profunda contra la desigualdad y la acumulación de la riqueza a través de una reforma fiscal progresiva. Esa es una medida muy concreta que tendría a mano un gobierno que se dice verdaderamente de izquierda y sí, implica una pelea con los ricos, sí, implica, si aún no quieren pagar impuestos, si están molestos porque se acabó la condonación fiscal en el sexenio pasado, si con eso ya los tienen enloquecidos de furia y tiene a Salinas Pliego haciendo campañas anarcocapitalistas, imagínense lo que puede suceder si se hace una reforma fiscal progresiva, pero este es el momento para hacerla. Era mucho más importante la mayoría en el Congreso para hacer una reforma fiscal progresiva que para hacer una reforma judicial tan llena de inconvenientes, de mal diseño y que no nos garantiza, ojalá yo me equivoque, créanme que deseo profundamente estar equivocado con lo que estoy diciendo, que no va a plantear en el corto plazo una solución a la Procuración de Justicia sin tocar el tema de las fiscalías. Yo hubiera hecho, perdón, yo, ¿quién soy yo? Bueno, me parece, considero que un verdadero gobierno de izquierda hubiera tenido que dar allí la pelea, porque ahí se hubieran podido obtener una serie de recursos para volver a un sistema solidario de pensiones, como es lo que está reclamando la gente, encabezando el reclamo de tantos otros trabajadores del Estado, y allí podríamos realmente consolidar el curso redistributivo, porque si no, son medidas muy chiquititas, como válvulas de escape, que no alcanzan a resolver los agravios eh, de tanta larga data que padecen sectores tan amplios de nuestro querido y adolorido México. Varios puntos que se tocan, mi querido Ricardo. Hay un tema que se ha discutido mucho y ahorita en parte Fede lo comentó. Al señalar, no podemos pensar que la 4T es un gobierno neoliberal como tal, ni mucho menos. Pero hay dos puntos que los maestros en su pliego petitorio están exigiendo de manera contundente. La caída de la reforma del 2007, que es dentro del marco neoliberal, y el tema de las afores, que como bien lo señalaban ambos, hay un poder bancario ahí brutal involucrado en que no se mueve, en que no se toque. ¿Cómo manejar esta situación? Ya lo decías, no pueden decir hubo una promesa incumplida como tal, pero a final de cuentas tienes que manejarla. Tienes que manejarla ante las dos posturas que tienes ahí enfrente. Entonces, ¿qué forma puedes llevar a cabo de una negociación como tal y qué tanto se presta o qué tanto no se presta el momento que estás viviendo? Lo vimos con Jalisco, las pensiones del estado de Jalisco de pronto desaparecieron porque se invirtió en Abengoa, la empresa que estaba haciendo la presa del Zapotillo, que después se canceló porque está inundando tres pueblos y es subsecuente. A eso se llama, a eso se refiere la Coordinadora Nacional con que es una reforma neoliberal, es decir, apunta a estos instrumentos de inversión que juegan con el dinero de la población en términos de alto riesgo para alcanzar grandes réditos o de poco riesgo, pero poco rédito. Sin embargo, al final del día se está pagando estos créditos de inversión que traen los réditos con dinero del erario, con dinero que además ya trabajaron las personas adheridas al sistema educativo particularmente. Honestamente, no vislumbro un espacio de negociación porque lo que quiere la Presidencia de la República es que las pensiones las gestione el Estado a través de la Secretaría de Bienestar, pero es a través de los mismos bancos y utilizando el dinero de las personas retiradas que están por retirarse para poder pagar, por ejemplo, el Tren Maya, poder pagar, por ejemplo, la construcción de una escuela. O sea, están los dos polos, tampoco es tan de un lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué debería de pasar? Bueno, claridad y honestidad. Explicar por qué no pueden cumplir con su promesa, pero te deberían de hacerlo de manera pública y receptiva. Considero que la Coordinadora Nacional está totalmente capacitada para tener diálogos de esta naturaleza. Ahora mismo es bastante complejo porque evidentemente estamos hablando de 500,000 maestros, representan un sector del voto muy grande y estamos casi por llegar a los comicios del Poder Judicial y evidentemente la Coordinadora Nacional tendrá que jugar sus propias cartas ante un incumplimiento. Son 7 años y tienen mayoría absoluta en las cámaras. Me parece un poco ofensivo, por ejemplo, estaba viendo un video del colectivo por las 40 horas, que ahora los diputados y diputadas aprobaron una ley para que no tengan que ir a trabajar aprovechándose de esta mayoría absoluta y de la mano del PRI y el PAN.
y no se pongan de acuerdo para poder hacer un reajuste a la reforma educativa del 2007. Es decir, hay algunos intereses que a Morena sí le parecen sustanciales y de primera instancia, pero como estamos hablando otra vez de la hacienda pública, a la 4T le cuesta trabajo reconocer que la reforma educativa no solo era quitarle sus plazas a los profesores. Y ellos utilizaron ese presupuesto en otras cosas. Y ahora que está la oportunidad de generar este cambio, esta nueva alternativa para los sistemas de pensiones del sector educativo del país, pues evidentemente están pensando en términos de Hacienda, no están pensando en términos de derechos humanos. No creo que sobre esta decisión recaiga el bienestar de las personas y se le está tratando de convencer de que la Secretaría del Bienestar va a hacer buen uso, pero es otra vez otra promesa, una promesa sin sustento y que además, evidentemente, pues es un acto de fe, como lo es ahora mismo la reforma al Poder Judicial. Estamos viendo a ver qué pasa, no es que lo que estuviera anterior fuera bueno, solo que ahora pues estamos en un riesgo de que si llegan magistrados, ministros de la maña, del poder corporativo, del mismo poder político que corrompe y impulsa estos criterios, pues vamos a tener un retroceso fuerte en nuestro modo de vivir. Y eso es lo que le preocupa al magisterio. Por otro lado, ¿qué puede hacer el magisterio para poder tratar de meter presión y que en esta sesión de debate próxima se presente una ley para reformar la mal llamada reforma educativa, que en una reforma administrativa se dijo infinidad de veces? Bueno, habrá que detener el tráfico aéreo un par de veces más si es necesario. Lo que preocupa acá, supongo, porque he hablado muy poco, yo particularmente solo tengo contacto frecuente con la sección 22 de Oaxaca. Grandes amigos, un saludo a Reinaldo Villafañe, por cierto. Mi familia, como sabes, tiene ya casi 100 años en el sector educativo. Pero también entiendo que hay una estructura bastante compleja y que hay algunos espacios que no son del todo de negociación. De hecho, el representante de la 9 salió a decir públicamente es que hay frentes de choque que todos los movimientos civiles tenemos. Y a mí me preocupa pensar que este sujeto, Alfonso Cepeda, haya sido el autor, y lo digo totalmente sin pruebas, es una especulación, y tengo que dejarlo claro. Pero me preocupa que este sujeto, que ya tiene antecedentes de haber, digamos, impulsando el sindicalismo charro, esté generando conflicto dentro de un movimiento que se sabe pacífico desde siempre. Creo que lo más violento que se le ha registrado a la gente es quitar los parquímetros del centro. Y no me parece violento, me parece su derecho al habitar su territorio. Claro, pues había que usar sierras, ¿no? Para quitarlo porque son de metal y están incrustadas en el cemento, pero no agredieron a nadie, no se generó violencia, al contrario, se asesinaron a 8 profesores en Nochistlán por defender una normal rural. Es decir, me preocupa la misma cosa que le está preocupando a Federico, que se vaya a impulsar una narrativa en contra de la coordinadora nacional, que honestamente a mí me parece que la respuesta de lo más alto, de ambas partes, de ambas partes, pero particularmente la de la coordinadora nacional de nosotros vamos a sentarnos con quien nos pongan, porque además así ha sido siempre. Enrique Peña Nieto los casó, literalmente. Fue por ellos, les desapareció el presupuesto a las normales rurales y tenían que vivir del zapatismo. Es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo que sostener financieramente a través de recaudación a las normales rurales, entre ellas la de Ayotzinapa. Es decir, así de grave estaba la circunstancia. Se dio marcha atrás a todo eso con el obradorismo y a eso se refiere y a eso me refiero yo, con que ambas respuestas fueron de lo más alto. Sin embargo, estamos en un punto en donde no hay convergencia. Y si a mí me lo preguntan y tengo que ser honesto con tu audiencia, evidentemente a mí me transversaliza. Yo soy una persona que creció en el sector educativo. Los amigos de mis padres son normalistas, mis padres son normalistas, mi abuelo fue normalista, mi hermana es normalista. Entonces, me parece que hay una lucha legítima de personas reales que necesitan
seguridad social. Yo tengo un recuerdo muy fuerte del 2016 en donde en una de las manifestaciones a mí me toca ir a cubrir por proceso y me encuentro enlazado por la policía de Guadalajara a mi tío, que es integrante de la Coordinadora Nacional. Y entonces hay algunas personas que están en el medio de esta discusión y dicen, bueno, es que si históricamente se les ha reprimido, se les ha desaparecido, se les dejó de pagar de la noche a la mañana violentando toda la articulación nacional respecto a los derechos laborales, y ahora me vienen a decir que el movimiento político que les prometió recesión de toda esa estructura neoliberal, agresiva, violenta, antieducativa, antiintelectual, simplemente no va a pasar porque hay un problema de Hacienda. Creo que la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo. Puede estar sesgada mi opinión, claro, como la de mucha gente. Sin embargo, yo veo claro una cosa que a mí me hace llegar a esta conclusión, que es la promesa de revertir la reforma del 2017, del 2007, fue de Andrés Manuel López Obrador, abrazada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los puntos esta semana, querido Federico, que ha generado y que la audiencia ha generado también controversia, tiene que ver el por qué la presidenta decide bajarse de la mesa de diálogo. Una decisión que toma la doctora Sheinbaum, en parte ya la comentaba Ricardo. El argumento que ella da es no había necesidad de la protesta que se registró alrededor de Palacio Nacional, en donde se impidió el paso de los reporteros a la mañanera, e incluso por ahí se registró la agresión en contra de uno de ellos. Que algunos, y la presidenta en su momento dijo algunos, no es el movimiento como tal, y eso lo aclaró no una, sino en varias ocasiones. Incluso los propios integrantes del magisterio ayer, en las manifestaciones que hubo micrófonos que se acercaron, dijeron, esos hay que ver quiénes fueron, ¿no? Hay que checar quién fue, pero no es todo el magisterio el que está llevando a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, a final de cuentas se da esta situación. Y mucha gente ha preguntado, Fede, ese punto, al señalar, bueno, ¿para qué se llegó a esa protesta si ya había un acuerdo? ¿Cómo entendemos ese tipo de situaciones en el marco de lo que en parte también comentaba Ricardo, en el marco de lo que ya es una agenda como tal que prepara la gente más allá de cualquier escenario que haya? Mm. Otra vez, sin juzgar, intentando interpretar. Hay dos elementos de la política importantísimos, el timing y las provocaciones o los retos más abiertos, más velados. No, no necesariamente tu rival político, pero sí aquellos sectores políticos con los que tienes que o negociar o tener ciertas pujas o intentar disputar algún pedazo de territorio, ya sea narrativo, político concreto, territorial, en fin. Entonces, hay un antecedente aquí. Cuando la gente habla de que la gente está provocando justo ahora que viene la elección judicial, qué sentido tiene tomar el aeropuerto, son provocaciones. Pues hay una provocación primera que viene de la designación del gabinete. Tú no puedes nombrar como secretario de Educación Pública a alguien que votó la Gracias reforma por decirlo, educativa perdón. neoliberal del 2013. Ese pago de cuotas políticas, ese encumbramiento de funcionarios de dudosa rigurosidad ideológica, por no llamarlos oportunistas, tiene estos costos también. Esa es la primera provocación y no la hizo la gente. Lamentablemente, así son las cosas. Entonces, ahí también la presidenta, la jefa del Ejecutivo, tiene, que supongo que lo hará, medir la consecuencia de determinadas maniobras que luego tienen implicaciones. Entonces, cuando dicen no los voy a recibir, los mando con Mario Delgado, sí, los manda con la Secretaría de Gobernación también, al más alto nivel, dice la presidenta. El diálogo sigue, pero no tenían por qué golpear periodistas. Una presidenta claramente molesta, claramente enojada, que dice, si ya los iba a recibir yo, si ya sabían que tenían una reunión conmigo, ¿para qué bloquean la entrada a Palacio Nacional primero y luego para qué bloquean lo que significa el caos de bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México? No, no estamos hablando de que es una medida menor de la gente. Fueron con todo. Y ahí hay gente, pues sí, que no los va a ver nunca con cariño, pues tenía que tomar un vuelo urgente por razones personales, que no pudo llegar o no pudo tomar o no pudo...
pues sí, esa gente va a generar animadversión con la gente. Entonces ahí es cuando, del otro lado también, sin juzgar valores, intentando analizar la situación, uno dice, ¿cuál es el timing? ¿Cuál es el timing? Porque le conviene al movimiento magisterial alimentar todo el discurso facho de los Claudio X González, que se han pasado la vida diciendo que son este, golpeadores, porros y toda la serie de epítetos con los cuales se juzga a los maestros democráticos. Le conviene eso al movimiento. Entonces, ahí hay inevitablemente sobre la mesa de análisis una hipótesis que puede sonar candorosa, pero yo creo que hay un elemento cierto de esto, que es decir, hay ciertos movimientos en México, y tú lo ves con los normalistas. Aquí lo hago con mucha cautela teniendo a Ricky al lado y por supuesto que pido que él corrija si estoy cometiendo alguna incorrección o falla en el análisis, pero cuya identidad está en desafiar al gobierno. La identidad misma que cohesiona esos movimientos, que agrupa y les da sentido y razón de ser, es oponerse al gobierno, no de manera arbitraria, disparatada y loca, como es la que quieren vender los que los denostan, porque sienten que nunca les terminan de cumplir sus reclamos más elementales. Entonces, hay veces en que uno dice, bueno, yo entiendo que tú a la 4T le desafíes que no ha sido, no se ha opuesto contra un modelo neoliberal, contra un statu quo capitalista, lo entiendo, pero ¿cuál es el timing? Este era el momento de hacerlo así, cuando tenías una reunión programada con la presidenta, ¿no te convenía mejor ir el viernes a la reunión con la presidenta que se iba a sentar contigo? Poder plantearla todas sus cosas. Y si ahí en esa reunión la presidenta volvía a fallar a ciertos reclamos, tú podías salir a la prensa y decir, no, como hicieron Vidulfo y los familiares de Ayotzinapa. Fueron y se sentaron con el gobierno. Y cuando el gobierno, claro, la 4 te puede aducir. Bueno, pues el gobierno va y se va a ir a sentar, sí, pero antes del berrinche, o antes de la, perdón, quito la palabra, antes de la maniobra del Palacio Nacional y la del aeropuerto, la presidenta se iba a sentar. ¿Qué lograron? Que no se sentara. Entonces, en esa postergación del conflicto, los que vemos con preocupación el legítimo reclamo de los maestros y las maestras, y los que vemos con legítima preocupación al mismo tiempo lo que es la agresión evidente que está sufriendo en estos días, en estas horas, en estas semanas, el gobierno de México, donde acaban de asesinar a dos funcionarios, mano derecha, círculo cercano de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya no estamos hablando de agresiones simbólicas. Estamos hablando de agresiones políticas muy concretas y yo sé, en mi izquierdolandia utópica, quisiera también que otras izquierdas de México pudieran sensibilizarse ante eso y decir, bueno, carajo, también está pasando esto. También tenemos a los gringos mandándonos un tipo como Ronald Johnson. También tenemos a los gringos diciendo que hay que intervenir México militarmente. La flota estadounidense haciendo maniobras en el Golfo de México inusuales o atípicas. Drones ingresando a territorio nacional. Un tipo que se encarga del Pentágono, este animador de televisión que ahora conduce el Pentágono en este disparate administrativo que estamos viendo en el vecino del norte, amenazando también a México, el asesinato de Jimena y de José. O sea, me gustaría también, sin que esto significara ceder un solo milímetro en tus legítimos reclamos, que hubiera una izquierda que entendiera también que hay un gobierno que está siendo objeto de esa agresión. Ahora, si izquierda te puede decir, bueno, nosotros somos objeto de agresiones peores desde hace muchísimo tiempo acumuladas y nos vale. Bueno, lo puedo entender. Me lastima que no, que las izquierdas diferentes, una de las cuales está en el gobierno, y esto lo puedo sostener con argumentación, esté muy peleado, muy peleada con otra que está en las calles, que está en las rurales, que está en el magisterio democrático. Me inquieta, me preocupa, porque esto solo favorece a una derecha que parece hoy muy adormecida, muy agazapada, pero les aseguro que se está rearmando. Y se está rearmando porque lo vemos en la cena, la comida que tiene Verástegui con Slim, con el cantante Manuel. Siempre hay un músico imbécil que no entiende la política, siempre como Calamaro, que apoya a Milei. Siempre hay un tarado que es muy bueno componiendo o cantando, pero que después a la hora de hacer política no entiende un pepino de la realidad. Carlos Slim Verástegui, la CIPAC, instalada en la Embajada de Estados Unidos. Me preocupan las coyunturas, me preocupa el momento.
y ojalá pudiéramos apelar a cierta cordura, sin que esto signifique que nadie ceda en sus reclamos. Y uno pensaría, ¿no? En ese sentido, Rick, que la 4T, bueno, Morena, porque el Partido Verde es otra cosa, pero Morena tendría que ir más de la mano de la CENTE, en realidad, y no del CENTE. Eso me queda clarísimo por su propia historia. El CENTE Naturaleza. es un sindicato charro criminal, perdón que yo lo diga así, pero criminal. No, es que lo es. Sus líderes han mandado a asesinar gente. Esa es la verdad. El Bester Gordillo, Carlos Jongitud y muchos más que están ahí metidos son realmente gente perversa que ha ido atacando en todos los aspectos a clases vulnerables y demás al magisterio en muchos puntos. Y en ese punto yo también quiero llegar a esta discusión que se da, mi querido Ricardo. Hay una campaña también, entiendo, y fíjate, perdón que me extienda un poco, pero para explicarle el punto de la pregunta, entiendo muy bien la molestia de la gente, la entiendo muy bien, en muchos sentidos la entiendo. Obviamente, como dice Ricardo, como dice Fede, estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando de que te afectan, estamos hablando de bloqueos, estamos hablando de que está una presidenta con el 80% de popularidad. Por supuesto que entiendes que haya gente que se moleste, que gente que se sienta molesta por lo que pasa, pero ¿no hay también de repente una especie de campaña mediática de satanización en contra de la gente? Porque a mí me llamó mucho la atención, y yo lo he dicho públicamente, por eso no tengo ningún empacho en decirlo, hay puntos de las peticiones de la gente con los que yo estoy completamente de acuerdo, esa es la realidad. No, y me parece que son incluso impostergables, esa es la verdad de las cosas, para mejorar las condiciones de la vida magisterial. Pero de repente también te topas con que hay una satanización, como cuando te dicen, es que la gente nunca había sido como ahora, ¿no? Siempre ha sido, así ha protestado todo el tiempo, ¿no? Siempre se ha manifestado así, o sea, la gente no salió a quejarse con lo de Claudio X González, pues pasó Nochistlán, o sea, ¿no? Y sin embargo te topas con ese tipo de circunstancias en donde dices, ¿qué pasa también de repente en los medios de comunicación? En donde se pierde esa perspectiva, ¿no? Porque lo escuchas tanto de medios corporativos como de medios digitales, tristemente. O sea, no lo escuchas distintos a los dos. Tú ves a TV Azteca y está TV Azteca también toronando por todos lados por ese lado, ¿no? Digo, Salinas Pliego dijo, ¿por qué no van al AIFA, no? Literal. O sea, la derecha, es a lo que voy, utilizando esas diferencias en la izquierda. Una derecha que le está aprovechando también para echarle todavía más leña al fuego en esta discusión, ¿no? Miren que ahora escuchándolos tuve una epifanía. Primero porque sí se puede, Fede, yo creo que prueba de lo que estás diciendo es justo este programa. Yo creo que particularmente tú formas parte de una izquierda mucho más académica, mucho más filosófica. Quizá yo de una izquierda un poco, un tanto más radical, más de territorio. Jesús igual, más estructurado y convergemos y discutimos y a veces no estamos de acuerdo, pero se puede, hay que seguir tejiendo esos puentes y por eso me parece súper relevante esta pregunta, porque sí, antes de esta transmisión me puse a ver evidentemente primero a la malandrada y la gente golpista, la gente no sé cuánto, y mira. A la gente se le ha calificado de innumerables maneras. Es la hidra incomprensible del sistema, porque además son un caballo de Troya. Es una anomalía en el sistema. El status quo no se entiende, no logra comprender la existencia de la Coordinadora Nacional. Al contrario, tanto sus márgenes de comunicación, sus discursos, su institucionalidad, intentan desaparecer ese tipo de existencia crítica, reaccionaria de alguna manera, si le quieren poner motes alarmistas. Pero también es de respuesta de una realidad innegable, que es la cooptación del mayor sindicato del país. En segundo lugar, el sindicato, me parece que ahora el de petróleos, el de hidrocarburos, pero es el mayor sindicato del país a salvo el que intentó, que además lo intentó desaparecer también Felipe Calderón y logró solo desaparecer Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta hablar de derechos humanos hasta que se da cuenta de lo que implica. A todo el mundo le gusta
bañarse en pureza y decir que todo está bien cuando evidentemente nada está bien. Entonces, la campaña va a seguir, las fuerzas hegemónicas van a seguir con su mismo discurso. Y yo creo, yo considero, y ahí me pongo en el mismo lugar en donde Fede, yo no soy nadie para decir esto, ¿no? Simplemente es una opinión, que los trabajadores adscritos a la Coordinadora Nacional han pasado por tantos gobiernos, por tantas fuerzas políticas, se les ha desdeñado tanto y por tanto tiempo, siendo ellos los grandes impulsores de la educación popular, del acceso a la información, de los cuidados colectivos, que ahora mismo les cuesta mucho trabajo ver las externalidades para poder abrazar la causa de la cuarta transformación, porque además no es su deber. No, Su claro. deber es velar por la educación. Y ahora mismo el 40% de las, y estos son datos del INEGI, el 40% de las escuelas públicas carecen de electricidad y agua potable. Una de cada cinco no tienen estos servicios sanitarios adecuados. Y ninguno de estos problemas es problema de los profesores. No, ¿Por claro. qué no se hace una reforma para que gente como Mario Delgado no llegue a la Secretaría de Educación? Entonces, en tanto desde el status quo y desde el Estado, porque también a Morena le cuesta mucho trabajo reconocerse como status quo, como el agente gobernante y como el nuevo opresor, aunque use otra terminología, pues en tanto se perpetúan estas dinámicas, va a ser muy difícil que los movimientos urbanos, populares, campesinos, magisteriales, se adhieran a estos procesos. Hay un espacio de negociación, pasaron 7 años, no se les cumplió y puede haber 100 campañas, pero la gente en Oaxaca sabe quiénes son sus profes. Yo vi a mi papá quitarse la comida de la boca para dársela a sus alumnos. Es decir, a mí me parte mucho el corazón ver eso. De verdad, que la gente no pueda ver que es gente que todo el día está frente a sus hijos y que está a cargo de que lleguen bien a sus casas durante 1 hora, 2 horas, 3 horas que les dan clases. Y muchos de ellos se les va la vida en ofrecer lo poco o mucho que tengan. Entonces, ponernos un poquito en el lugar de enunciación nos va a dar la sensibilidad necesaria para saber que no importa el momento político, porque nunca va a haber un momento político, y menos en México. Cuando no estamos siendo perseguidos por el narco, los gringos nos quieren invadir. A ver, no hay un momento político para hacer bien las cosas, o las haces bien o no las hacen. Pasaron 7 años, se les incumplió una promesa, tienen derecho a manifestarse. Y yo invito encarecidamente al auditorio a que seamos empáticos con las causas y que no nos dejemos guiar por lo que ven en los adjetivos que ponen algunos periodistas, porque adjetivar no es de periodistas. Yo puedo decir muchas cosas en mis espacios de opinión, pero mis textos no tienen calificativos. Mis trabajos periodísticos no deben de ir así. Yo tengo la responsabilidad de no calificar a nadie, porque esta honestidad que presenta Federico la carecen muchos que sí se dicen periodistas. Entonces, invito a la audiencia que le pregunte a su profe de confianza, se acerque al profesorado y que les diga, oigan, ¿qué está pasando? Porque ahora no va a haber ninguna persona con mayor capacidad didáctica y docente para explicarnos el fenómeno que los propios profesores. Y aquí un abrazo a mis papás, evidentemente, que han dado su vida por el magisterio. Gracias, Rick. Voy ahora con la otra parte, mi querido Fede. A final de cuentas, es cierto, como dice Ricardo, han pasado 7 años, diferentes circunstancias, hay diferentes poderes alrededor y demás. Mucha de la molestia, porque fue palpable y porque incluso se comentó alrededor, fue que también la gente, consideran en el gobierno, nos trata como si fuéramos el PRI y el PAN. Y no nos tienen otra también postura diferente porque somos parte de un gobierno de izquierda. Esto también es válido, no es válido, también es válido que el gobierno a lo mejor sienta que la gente debería tener una paciencia distinta con ellos, precisamente por su propio origen. También cómo entender esa otra parte de la que también está discutiendo en toda esta negociación. Bueno, Rick en parte ya respondió esta pregunta que haces. Pero queremos oírlo de ti, ¿no es cierto? No, no, voy a recomendar ampliamente que hoy nadie se pierda narrativas porque Ricardo ha estado
brillante, como siempre, pero hoy particularmente asertivo y concreto y con un conocimiento tan interiorizado del tema que, bueno, es un gusto y un dolor oírlo, porque es también parte de un testimonio. No solo está analizando algo desde lejos, sino que está compartiendo con la audiencia de narrativas parte de su propia vida, de su propia carne. Y eso hace que sea particularmente conmovedor escucharlo hoy. Yo creo que sí, que, a ver, hay un ejercicio de empatía elemental entre individuos que podría aplicarse entre movimientos, gobiernos, que es intentar jugar a ponerse en el lugar del otro. Si tú te pones en el lugar del otro, pues ves que ciertas peleas tienen un costo. Me refiero al gobierno. Si el gobierno calcula, si yo doy, dice, si yo gobierno, doy ciertas batallas muy drásticas contra las clases dominantes, los ricos de este país, los que hasta hace muy poco eran dueños y lo siguen siendo en gran medida, me va de la fregada porque no estoy midiendo la verdadera correlación de fuerzas, me van a destrozar, se van a aliar con otros poderes fácticos o institucionales y van a tumbar lo que es un tibio, pero sin duda en el buen rumbo, proyecto de izquierda. Ese es el cálculo que hace el obradorismo. Yo conozco a Claudia Sheinbaum, yo milité con ella en el CEU, en el movimiento estudiantil. Sé cuáles son sus convicciones. No creo que las haya perdido, porque no es una mujer. Lo que admiro mucho de Claudia, y creo que hay una diferencia ahí con López Obrador, es una mujer de. López Obrador también tenía enormes convicciones, pero era un bicho del poder. O sea, el expresidente es un hombre que entendía muy bien las reglas del poder y que el poder lo ocupaba, digamos. Él hizo muchas cosas en favor del pueblo de México, no me cabe la menor duda, pero entendía que el poder requiere una atención muy particular. Lo que le admiro a Claudia es que como que está ajena a eso, y a veces demasiado ajena a la lucha al poder, porque tiene un pedo interno gravísimo en Morena. Lo hay. El que lo quiera ver bien, el que diga, no, eso no lo digas, cuando vayas a narrativas bonazo, no digas que hay broncas internas porque le haces el juego a la derecha. Bueno, no, yo creo que no hay nada peor que taparse los ojos, eso es hacer el juego a la derecha, porque nos impide calcular nuestras fuerzas reales para contestar a la derecha cuando venga con todo, porque va a venir. Es más, ya está viniendo. Entonces, hago un resumen ahí. Veo que hay una presidenta que está realmente trabajando por el bien del país y por el bien de la clase trabajadora y de los campesinos y de los maestros. Sí, no me cabe la menor duda de que hay una presidenta, pero que ella evalúa, tampoco me cabe la menor duda, que hay ciertas peleas que si las da ahora las va a perder y eso va a ser peor para todos. Entonces, esa es mi interpretación, más o menos naif, porque detrás están todos los intríngulis que no se ven. Una cosa es el presidente en la mañanera con su iPad o cuadernito y otra es todo el submundo de intereses que la atacan, la boicotean, la quieren tumbar, internos y externos. Entonces ella debe decir, justo ahora que tengo este pedo con los Estados Unidos, los maestros me la están armando cuando me dije que me sentaba con ellos el viernes. Carajo, ¿cómo no pueden entender? Y los maestros dicen, me vale mal, pues es lo que dice Ricky. ¿Y a mí qué? Siempre vas a tener un pedo superior al arreglar los reclamos antiquísimos. La ley del 2007 del ISSSTE está mal. Se altera una concepción de aporte solidario por una concepción de aforo individual donde ni siquiera se cumplen con las pensiones mínimas. Es verdad que ahí el Estado también, porque esto es complejo el asunto, ¿eh? El Estado también subvenciona parte de eso, pero no lo suficiente como para que algunas maestras y maestros realmente cobren una pensión miserable. Para colmo, con un costado de negocio para la banca privada. Entonces, son reclamos súper legítimos. Y yo decía, a mí pues, no me importa ni lo de Trump, ni lo que dice Bonazo, de que Pete Hex, a mí eso me vale. Todos son mis reclamos y los voy a mantener. Y tengo mucha fuerza, porque el Magisterio Democrático de la CENTE tiene mucha fuerza a nivel nacional. Te puede parar el aeropuerto, como lo están parando, y van a hacer uso de esa fuerza. Entonces, yo creo que no hay mejor estrategia que intentar pararse en el lugar del otro para intentar comprender. Creo que ya lo hemos dicho todo, no quiero redundar, salvo en transmitir la esperanza de que ojalá esto llegue rápidamente a alguna solución con actores como Mario Delgado. No veo realmente cómo, porque ya la sola figura de él es una provocación para el magisterio.
Entonces, tendría que haber acá golpes de muñeca muy importantes, ¿no? Que no veo cómo se van a dar. Y también, si cada cual se engalla, se pone en su parcela y sigue incrementando la bronca, pues a ningún lugar vamos a llegar. O sea, tiene que ceder. Yo creo que tiene que ceder a ambas partes. Debe procurar una reforma al ISSSTE mucho más profunda el gobierno. La gente debe entender, creo yo, que no puede cobrar el 100% de aumento de los sueldos. No alcanza el presupuesto. No alcanza, no alcanza. Y este es el gobierno que más invierte en gasto social de los que hemos tenido hace muchísimo tiempo. Repito, aunque las cifras de Peña Nieto son engañosas, porque en teoría invertía mucho, pero ¿a dónde iba eso? Iba a la Casa Blanca, compadre. Iba a las maniobras de Rosario Robles, se fugaba, pero vamos. Ahora no, ahora hay un efecto y se ve en el poder adquisitivo de la gente y la salida de la pobreza de millones de mexicanas y mexicanos. Y eso también es la 4T, carajo. Entonces, bueno. Ojalá esto llegue más o menos a un acuerdo. Los dos tienen que ceder un pedazo, si no, no va a haber negociación. Usted lo tiene usted, amigo, ya Bonazo dijo, ya dijimos todos, así que ya no hay nada más que agregar, ya terminó el programa Bonazo. Mi querido Ricardo Valderas, te agradezco mucho. Un abrazo, querido Jesús, querido Federico, un abrazo también a nuestra audiencia y bueno, sigan viendo narrativas, evidentemente. Nos vemos la próxima semana. Mi querido Fede Bonazo. Gracias, Jesús, por compartir siempre este espacio tuyo con nosotros. Gracias, querido Rick, por tu testimonio y por tu fuerza argumentativa de hoy. Brillante. Es un gusto compartir este espacio contigo, con Jesús y con la audiencia de narrativas. Buen sábado para todas y todos. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de narrativas. Como siempre se los he dicho, en este canal caben todos. Así que, por supuesto, venga su crítica, venga su comentario. Aquí no hay ningún tipo de limitante. Y, por supuesto, échele super chat y super gracias. Al ratito, César Pineda analizando la reacción de la derecha tras el crimen de Jimena y de José. Gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.